tardes. Mi nombre es Eva Chávez. Hoy estamos acá con el doctor Guillermo Arvezú, hematólogo, acá en Mendoza. Tengo la suerte de que es mi médico, muy buen médico además. Y bueno, él va a contarnos para Linfomas Argentina qué es la mielofibrosis. Así que, doctor, puede contarnos. Bien, Eva, bueno, muchas gracias. Yo tengo la suerte también de que Eva sea mi paciente, así que somos dos afortunados. La mielofibrosis mielo viene de la palabra médula, y la palabra fibrosis se puede interpretar como que se cicatriza la médula. Lo primero que hay que aclarar es cuando uno dice médula, la mayoría de las personas piensan en la médula nerviosa, en la médula espinal. Y a la médula que nos referimos es a la médula del hueso, es decir, el caracú del hueso, el tuétano, como le dicen, que es, si nosotros tomamos un hueso, el hueso es como una cáscara dura y adentro es hueco, esponjoso se llama. En ese hueco de los huesos está la médula ósea. Ahí está el tejido de la sangre que fabrica nuestra sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que constituyen la sangre. Entonces, definido esto, la médula o el caracú es la casa de la sangre. Y la mielofibrosis es como una enfermedad un poco mixta, es un poco una enfermedad de la sangre y un poco una enfermedad de la casa de la sangre. Y es como si en esta habitación que estamos nosotros aquí, se nos fueran achicando un poco el espacio, es decir, se agregaran pedazos de pared y nos quedara un poco menos de espacio. Entonces nosotros, que somos la sangre, nos vamos poniendo más incómodos y fabricamos menos sangre. Eso sería la mielofibrosis o la fibrosis de la médula. Esto suele ser un proceso muy lento, que el paciente no lo percibe, eso está pasando adentro de su cuerpo, adentro de su médula. Y una de las primeras cosas que a veces pasa es que al dejar de funcionar la médula, al disminuir la producción de la médula, hay otros órganos del cuerpo que dicen acá está pasando algo y tratan de reemplazarlo. Y el principal es el vaso. El vaso tiene como una memoria para fabricar sangre y empieza a fabricar sangre para reemplazar eso que la médula está empezando a fracasar. Y por eso las personas tienen un aumento del tamaño del vaso que está del lado izquierdo de nuestro abdomen y que a veces la persona no lo sabe y pasa, como posiblemente sea el caso de Eva o el caso de muchos pacientes, que se enteran que tienen esta enfermedad sintiéndose perfectos y en el examen le tocan la panza y tienen el vaso aumentado de tamaño. Sí. ¿Qué otra cosa te puedo decir, Eva? Esto puede llevar mucho tiempo y es muy difícil decirle a un paciente que tiene el vaso grande y que se siente perfecto que está enfermo, que tiene una enfermedad. Esta es una enfermedad de muchísimo tiempo y lo importante es reconocerla, identificarla, aprender a convivir con ella. En general puede dar diferentes síntomas que no son muy importantes, están relacionados con el aumento del tamaño del vaso, con un poco de anemia, un poco de decaimiento, pero como vos bien lo sabés, esto es muy lento y tiene que ser identificado y tratado. Y durante mucho tiempo puede estar un paciente con mielofibrosis sin necesidad de tratamiento. Años y años y años. Y afortunadamente en los últimos años la mielofibrosis, como muchas enfermedades hoy en la medicina, de ser una enfermedad sin tratamiento, han pasado a tener un tratamiento con muy buenas expectativas. Sí. Bueno, doctor, y le hago una preguntita que mucha gente lo pregunta y sobre todo gente que recién llega o gente que recién es diagnosticada. La persona al principio todas piensan eso, que su vida está súper limitada y que cuando le dicen mielofibrosis, cuando le hablan de cáncer, la persona lo primero que hace es angustiarse, asustarse y pensarse que no va a durar más de un tiempito. Entonces usted nos dice que sí, que pasan años, eso lo sabe
sabemos porque hay mucha gente que está, como usted dice, sin tratamiento, asintomática, está lo más bien y vive añares. Pero bueno, cuéntenos un poquito más para que el paciente, y sobre todo los pacientes que están diagnosticados hace poco, tengan tranquilidad de que no todos los pacientes son iguales, que cada uno es muy distinto. Absolutamente. Vos sos una abanderada de la mielofibrosis, porque el problema que tiene la mielofibrosis es que es poco frecuente. Sí. Entonces, primero le avisan al paciente, le dicen que está enfermo. Después sale y empieza a preguntar y cree que es el único que hay en el mundo porque son muy pocos los pacientes con mielofibrosis. Entonces, como un doble problema. Y dice, ahora me va a pasar algo grave, y por otro lado dice, bueno, soy el único, no tengo con quién compartirlo. Por eso es tan buena tu tarea. No hay que tener miedo. Yo siempre digo que lo peor que nos puede pasar es estar enfermos y no saberlo. Entonces, cuando uno de repente ha ido al médico y le han dicho que tiene mielofibrosis, lo importante es saberlo. Entonces, sabe lo que tiene y a partir de ahí puede aprender de la enfermedad, a convivir con esta situación, a consultar con su médico para saber si está en una etapa que necesita algún tratamiento o no. La medicina hoy en día está avanzando de manera tan extraordinaria que antes a un paciente uno le podía dar un pronóstico cierto, a lo mejor dentro de los próximos años, y decirle, mirá, dentro de los próximos años va a pasar tal o cual cosa. Hoy en día uno está diciendo algo ahora y resulta que el año que viene aparece una nueva medicación y eso modifica la evolución de los enfermos. Entonces el mensaje tiene que ser un poco más presente. Hoy estás bien, hoy no necesitas tratamiento, te vamos a seguir controlando. Hay muchísimas medicaciones que a lo mejor no se curan, pero sí con tratamiento se prolonga la sobrevida y se transforman en enfermedades crónicas. Sí. Te doy un ejemplo. A veces cuando tengo que hablar con pacientes como vos, uno le pregunta, ¿tiene alguna otra enfermedad? ¿Tiene alguna enfermedad? Sí, tengo nada más que presión. Dice la gente como si la presión alta fuera una enfermedad que no tiene importancia. La presión alta no tiene importancia o tiene una importancia que ha disminuido con el tiempo por el tratamiento. Hace 50 años atrás, 40 años atrás, cuando no había tratamiento o los tratamientos eran muy limitados, tener hipertensión arterial era una enfermedad que te limitaba tu vida. Hoy en día la gente vive toda la vida con hipertensión y lo dicen como algo que lo acompaña. Muchas enfermedades, donde puede estar incluida la mielofibrosis, son enfermedades que los pacientes con el tiempo van a ir con una medicación que aparece ahora, como una que estás tomando vos, otra medicación que se va a agregar en el futuro, y así sucesivamente. Cada a lo mejor 3, 4, 5 años van apareciendo remedios que hacen que esta enfermedad te acompañe el resto de tu vida. De ninguna manera hoy que te digan que tenés mielofibrosis significa el fin de nada. Bueno, doctor, en este momento la mayoría de las personas acá en Argentina y en todo el mundo están tomando la droga nueva para mielo, que es ruxolitinib. Yo le voy a preguntar, usted como hematólogo, que se especializa, que va a muchos congresos, bueno, para usted, ¿el ruxolitinib es tan bueno como dicen o como salió? Porque, ¿qué pasa? Hay gente que, por ejemplo, entró en la época del protocolo, lo hizo, durante unos años estuvieron bien, pero tengo pacientes que han entrado como en una recaída, como que hicieron un vuelta atrás y no están tan bien como cuando empezaron con el ruxolitinib. Entonces, ¿usted qué me dice sobre él y sobre el paciente en el que no está dando tan buenos resultados? Bueno, obviamente vos te imaginás que yo soy más viejo que el ruxolitinib. Entonces yo tuve pacientes a los que no les podía dar ningún tratamiento. Sí. Por lo tanto, para mí tener el ruxolitinib fue una herramienta espectacular. Los pacientes que he podido tratar con esa medicación
han tenido respuesta favorable y me han dado una satisfacción a mí como profesional y una respuesta para darle al paciente. Obviamente que hay un montón de medicaciones nuevas que se están investigando y que tienen el ruxolitinib, como muchas medicaciones, no rescatan y mejoran el 100% de los pacientes y para siempre. Van a haber pacientes que van a responder bien, mal, más o menos. ¿Nosotros con qué lo tenemos que comparar? Contra antes, que no había ningún tratamiento. Y ahora el ruxolitinib es lo suficientemente bueno para que los medicamentos que se están investigando deben ser comparados con el ruxolitinib. Para yo poder darle a un paciente una medicación, tiene que demostrar que es mejor que el ruxolitinib, si no, deberé usar el ruxolitinib primero y cuando esta medicación fracase, yo le daré la próxima. Realmente las expectativas hoy, con el desarrollo de la industria farmacéutica para los tratamientos, es muy optimista. A mí no me sorprendería que el año que viene estemos... Hoy es la única medicación aprobada, pero en fase de investigación hay muchísimas medicaciones. Sí. Así que estamos todos expectantes de esos nuevos tratamientos. Porque sigue la discusión de Sí. que el ruxolitinib solo es un paliativo. Pues, a ver, depende cómo... Ahí entra a jugar una cosa que vos como paciente lo entendés y que nos puedan estar escuchando. Es la expectativa que uno tiene con la medicación. Sí. La relación entre la expectativa que tiene el paciente, por supuesto que es la mejor, el paciente y así debe ser, lo tiene que tomar con el máximo optimismo, pero todos sabemos que no todos los pacientes van a responder de la misma manera, como bien dijiste antes, Sí. todos los pacientes son diferentes y a veces en estas comunicaciones, como les pasa a ustedes, de las redes, de contactos, tienen sus pros y tienen sus contras, es decir, tienen la posibilidad de ustedes comunicarse y de compartir cosas, pero tienen que tener la precaución de no compararse mucho, porque si no es muy difícil. Sí. Es muy difícil, tienen que buscar la manera de que eso los ayude, compartiendo y distribuyendo la carga, pero si la comparación es muy estricta, y va a haber gente que se va a sentir afectada. Obviamente, sí, lo sé porque pasa bastante. Seguro. Doctor, y después de esto, bueno, estamos con ruxolitinib. Ruxolitinib no hace efecto. Es una persona que está más o menos, una persona joven. ¿Usted qué opina sobre el trasplante? Porque en muchos lugares se está usando lo que es el trasplante. Entonces, ¿usted qué dice sobre el trasplante de médula ósea? Bueno, eso es muy importante lo que vos me preguntás. Gracias, Patricia. Porque el éxito del trasplante o la indicación del trasplante para cualquier enfermedad está más relacionada con la edad, está muy relacionada con la edad del paciente. Cuando ustedes buscan mielofibrosis en internet o estudian un poco, leen que la mielofibrosis se da en pacientes mayores de 50 años y ya es a partir de la edad en la que la indicación de trasplante empieza a disminuir o a tener más complicaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener dos o tres consideraciones para discutir el trasplante de un paciente con mielofibrosis. Tiene que ser un paciente joven, tiene que ser un paciente que haya a lo mejor fracasado para tratamientos previos o que esté en un estado clínico que lleve a ese planteo. Y aparte que tenga una posibilidad de superar las complicaciones que tiene el trasplante. Sí. Yo no soy especialista en trasplante, por lo tanto conozco, digamos, las complicaciones y los riesgos que tiene el trasplante de médula ósea. Por lo tanto, uno se lo debe informar al paciente. Sí. Y la respuesta de la enfermedad implica el riesgo del trasplante en el que el paciente puede morirse durante el trasplante. Entonces uno lo tiene que discutir. Te resumo esto.
Tienen que ser pacientes jóvenes, que tienen que tener un donante compatible, es decir, eso hace que los candidatos a trasplante en mielofibrosis son pocos pacientes que se van a trasplantar con mielofibrosis son muy pocos y por lo tanto los estudios que hay son también de muy pocos pacientes. Es una indicación que hoy hay que discutirla individualmente, el caso, el paciente y la situación en particular. No te podría yo generalizar. Me parece que hoy la discusión de trasplante en mielofibrosis es una discusión individual como la podríamos tener nosotros, por ejemplo. Bien. Bueno, doctor, nos ha hecho un paneo bastante bueno. Más o menos eso es lo que me preguntan todos los pacientes a la hora de querer saber un poco más y sobre todo, como le digo yo, siempre el que llega nuevo y también el paciente viejo, porque hay muchos pacientes viejos que todavía no tienen mucha idea o mucha noción bien de qué se trata toda la enfermedad. Y muchos me preguntan por qué se da, por qué se dio. Me dicen, es hereditario, es genético, es un desorden de cromosomas, ¿por qué se da? Sí, bueno, eso son otras de las cosas que se han ido aprendiendo a lo largo de los años. Son alteraciones genéticas, alteraciones moleculares. Nosotros somos cuerpos diseñados perfectamente y bueno, todos los órganos, el corazón, el pulmón, la médula ósea, el sistema nervioso, a veces aparecen pequeñas fallas y esas fallas genéticas hacen que esos mecanismos desordenen alguno de los órganos. En este caso es la médula ósea, pero esto vale para cualquier órgano del cuerpo. Y no siempre lo que estamos explicando es el mecanismo, no la causa. El porqué de la causa, bueno, eso no se sabe. Es decir, por qué hizo uno, qué le pasó a uno, qué comió, qué fue lo que le pasó para que esto le ocurriera, hoy se desconoce. Quizá algún día se sepa. Bien. Y el día que se sepa se va a poder prevenir. Ahí está la cuestión. Ajá. A ver, sí, es cierto, si lo podemos prevenir y lo podemos ya curar definitivamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le agradezco como paciente suya que soy, que usted sabe que lo quiero mucho. Y por el otro lado, del lado de Linfomas Argentina, también le agradezco muchísimo para los pacientes con mielofibrosis, que acá en Argentina no son muchos, pero todos siempre están expectantes de saber y aprender un poquito más. Así que le doy muchísimas gracias, doctor, que se haya tomado su siestita para estar con nosotros. Gracias. Bueno, doctor, gracias. Bueno, muchísimas gracias.